El 21 de agosto de 1986, los habitantes de 3 aldeas que estaban alrededor del lago News, en Camerún, África, fueron a dormir. Y esa noche, el lago News liberó una atmósfera mortal de dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono es más pesado, comenzó a avanzar y llevándose a su paso todo el oxígeno que había. Según los cálculos, alrededor de 1.746 personas murieron y unos 3.500 animales, sin dolor, sin golpe, sin heridas, de una manera sorprendente. Aquellas personas se acostaron sin saber lo que iba a suceder esa noche. Mis amigos, el mundo te sorprende con eventos y señales que nos anuncian que el fin de todas las cosas se acerca. Esta tragedia del lago News nos enseña a nosotros todo lo que en este mundo puede suceder y la trascendencia de sus hechos. Ahora, nosotros debemos pensar en la realidad de los juicios de Dios. Y no estamos hablando de una pequeña nube de dióxido de carbono que puede quitar la vida a un grupo de personas. Nos referimos a las 7 postreras plagas. Apocalipsis 16, de los versículos 1 al 11, nos habla de las primeras 5 plagas. Y en ellas queremos concentrarnos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas que tienen la ira de Dios sobre la tierra. Mis amados, mis amigos, llegará un momento en que cesará la gracia de Dios. Habrá un instante en la historia donde Cristo dejará de interceder en el santuario celestial, donde Cristo dirá: hecho está, consumado es. El que es santo siga siendo santo todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Cuando se cierra la gracia, cuando Cristo deja de interceder, es en ese momento que las 7 últimas plagas son derramadas sobre el mundo. Afortunadamente, estas plagas son locales o internacionales, no de orden mundial, porque de ser así, una sola plaga bastaría para aniquilar a todos los habitantes del mundo. Apocalipsis 16 nos introduce diciendo que una gran voz del cielo da la orden a los 7 ángeles para que derramen esas plagas. Mientras Cristo estuvo intercediendo, no era posible derramar estas plagas. Pero ahora estas plagas caen sobre la tierra porque cesa la intercesión, porque acaba la misericordia, y ahora los juicios de Dios caen sobre la tierra sin mezcla de misericordia. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 2. Y fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino sobre los hombres una úlcera maligna y pestilente, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Es una úlcera terrible, no tiene comparación. ¿Y quiénes reciben esta plaga? Aquellos que despreciaron a Dios, aquellos que rechazaron el mensaje del tercer ángel, aquellos que se negaron a obedecer al Señor. Porque el mensaje del tercer ángel es un llamado para evitar la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel está contenido en Apocalipsis 14, 9 al 11. Y allí se hace un llamado, una alerta a la humanidad entera para que no reciba la marca de la bestia ni adore a su imagen. Porque quien lo haga beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro, sin mezcla de misericordia. Y aquí está la primera plaga, cayendo sobre quienes tienen la marca de la bestia, viniendo con úlceras malignas y pestilentes. ¡Qué terrible será aquello!
cuán grande será la afectación en el mundo y donde caiga esta plaga, y especialmente por haber rechazado el llamado misericordioso de Dios. Dice la palabra de Dios: el segundo ángel fue y derramó su copa sobre el mar, y toda el agua del mar se convirtió en sangre como de muerto, y murieron todos los seres vivos que habían en el mar. Los grandes océanos del mundo, aparte de que aportan gran cantidad de pescado y otros elementos para el bien de la humanidad, también sirven para el transporte y la economía mundial. El hecho de que los grandes océanos sean afectados por esta plaga, de seguro va a afectar la economía mundial. Será una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad, que afectará a gran parte de los habitantes de este mundo. Será una tragedia. Todos los peces del mar muertos, todos aquellos seres que vivían en el mar totalmente muertos. Estas plagas que caen sobre el planeta son análogas a las plagas que cayeron sobre Egipto. Recuerden, los israelitas, representados por Moisés y Aarón, el Señor le pedía al faraón que dejara ir libre a los israelitas, pero el faraón se negaba, y Dios tuvo que manifestarse con gran poder y con 10 plagas poderosas que afectaron a los habitantes de Egipto y que hizo ver a los habitantes de Egipto la superioridad del Dios de Israel sobre todos esos dioses que ellos adoraban en Egipto. Finalmente, el faraón tuvo que permitir la salida de Israel de Egipto, porque su nación estaba prácticamente destruida. Todo debido a su ateísmo, a su incredulidad, a su dureza de corazón. Estas últimas plagas caen sobre un mundo impenitente, sobre un mundo que le dio la espalda a Dios, sobre un mundo que rechazó el último llamado de misericordia de Dios para no recibir la marca de la bestia. Nos dice la palabra de Dios que el tercer ángel vino y derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Y el versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: Señor, Dios Todopoderoso, justo eres, el que eras y que eres, y que ha de venir, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro que decía desde el altar: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La palabra de Dios nos reseña acá cómo será afectada esta sección del mundo que reciba esta tercera plaga. Las aguas dulces, los ríos, las fuentes de agua para el consumo humano serán afectadas. Todas se convertirán en sangre. Imagínense ustedes lo terrible que será para aquellas personas que han recibido la marca de la bestia, abrir el grifo y que por ella salga sangre. Será algo espantoso y terrible. La palabra de Dios nos dice que el ángel de las aguas, o el ángel que tiene la jurisdicción sobre las aguas, dice: Señor, justo eres, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y por eso tú les has dado a beber sangre, porque se lo merecen. Aunque no pudieron concretar la matanza de los hijos de Dios, pues el Señor se los impide, porque el Señor se lo protege, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los hijos de Dios, los que tengan el sello de Dios para ese tiempo, no recibirán ninguna de las plagas,
porque el Señor los protegerá, porque Dios les proveerá, porque Dios será su refugio, su roca eterna, quien los protege en el tiempo de angustia, en el tiempo de esta gran crisis final. El Señor juzga, porque aunque no pudieron concretar, tuvieron la intención, tenían un móvil de asesinar a los hijos de Dios. La máxima manifestación de amor se dio en Cristo, que dio su vida para salvar a los pecadores. Pero la máxima manifestación de odio es cuando alguien quiere matar a otra persona, quiere quitarle la vida, se atreve inclusive a quitarle la vida al objeto de su odio. Aquí vemos entonces la gran ira de la humanidad, el desprecio máximo por Dios, por sus principios, por sus preceptos. Tanto odian a Dios que finalmente quieren ensañarse contra los hijos de Dios. Y por eso Apocalipsis 13 habla de un decreto de muerte para todos aquellos que no tengan la marca de la bestia, que no adoren su imagen o que no tengan el número de su nombre. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra cómo los juicios de Dios caen sin mezcla de misericordia sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia y despreciaron el sello de Dios. Rechazaron la salvación que les era ofrecida en Cristo. Y nos dice la palabra de Dios, hablando ahora de la cuarta plaga. Y el cuarto ángel fue y derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres que eran quemados por el gran calor blasfemaron contra Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron ni glorificaron el nombre de Dios. Es tanta la osadía, es tanta la rebelión de estos seres que se unieron a Satanás en su rebelión contra el cielo, contra Dios, contra Jesucristo. Y ahora ellos reciben un gran calor. El sol es abrasador, el sol es fortísimo, el calor es abrasador sobre cada persona que es afectada por esta plaga. Y es tan fuerte el calor que blasfeman el nombre de Dios, que dicen injurias y maldiciones contra Dios y no se arrepienten para darle gloria. Están dándose cuenta a nivel de esta plaga que no están luchando contra un pequeño grupo de seres humanos que son fieles a Dios. No, están luchando contra el mismo Dios. Y ahora Dios vuelve los elementos de la naturaleza en su contra. Mis queridos, ahora veamos, llegamos a la quinta plaga. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus úlceras y por sus dolores, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es el colmo de la osadía de esta población rebelde, que desprecia a Dios hasta el último instante de sus vidas, rechaza al Señor hasta sus últimas consecuencias. Lo contrario a la plaga anterior, que era un gran calor, ahora muerden sus lenguas del frío, de las tinieblas de la oscuridad. Esta oscuridad no solamente es una oscuridad física, es una oscuridad espiritual de las tinieblas en que se encuentran estas personas que rechazaron a Dios, que no quisieron recibir el sello de Dios, que por el contrario aceptaron para su conveniencia la marca de la bestia. Por eso, la palabra de Dios es muy clara en el mensaje del tercer ángel, donde Dios invita a la humanidad a no recibir la marca de la bestia, ni adorar su imagen, ni recibir el número de su nombre. Mi amigo, mi amiga, el cielo te llama
a un arrepentimiento sincero. Jesucristo te invita a hacer pacto con Él, a aceptar su sacrificio en la cruz, su oferta de salvación, a prepararte para recibir su santo sello, para recibir su marca y estar entre aquellos que andarán bajo la bandera ensangrentada de Emmanuel. Marcharán en medio del tiempo de angustia, en medio de la gran crisis final hacia el reino de los cielos, protegidos por Jesucristo y por sus millones de ángeles que protegen a sus hijos en la tierra mientras caen los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, las 7 últimas plagas. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿estás preparándote para recibir el sello de Dios? ¿Has echado suerte con Cristo? ¿Has elegido a Jesús como el Señor de tu vida y como tu único y suficiente Salvador? Recuerda, Cristo es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial. Ahora es el tiempo de hacer pacto con Él para vivir en el tiempo de angustia bajo su protección y no ser afectados por las 7 últimas plagas. Que te mantengas firme en la fe hasta que Cristo regrese y seas trasladado al reino de los cielos.